Pero una cuestión, el vector es como sería más como si fuera una columna o una lista, así. Sería como una fila, por ejemplo. Ok. Sí, o una columna, sí. Es un conjunto de valores, o sea, básicamente no tiene... O sea, un vector no tiene una lógica de horizontal o vertical, o sea, de X o de Y. O sea, es un conjunto de valores. ¿Para qué lo usamos después? No sabemos. Pero, pues, por ejemplo, ahora sí lo voy a usar como para armar una tabla. Pero cuando lo usás, por ejemplo, para el formato de un color, o sea, de unos colores, en realidad o sea, no tiene esa lógica. Entonces, bueno, de vuelta, o sea, para que un código funcione, esperen que voy a borrar todo lo que tengo acá, tenemos que darle o control o enter, y enter o la función run acá. Y nos va a aparecer, o sea, en el ambiente nos va a aparecer, por ejemplo, los vectores, o sea, los valores, en el campo de valores, y el tipo de vector que es. ¿Sí? Yo puedo elegir después con los corchetes, por ejemplo, cambiar un elemento del vector. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cuando corro de vuelta a names, o sea, con esta flechita a la izquierda, o sea, yo le estoy diciendo a R, o sea, modificame el elemento 2 del vector names, y entonces cambiame Mike por Paul. ¿Sí? Entonces después creo otros vectores, ¿sí? Como por ejemplo instrument, que lo puse en factor, o sea, para que sea digamos, un tipo de datos tipo factor. El año en que nacieron y si viven. ¿Sí? 0, o sea, si es 0 está muerto, si es 1 está vivo. Y una pregunta, Sí. esto de Paul, esto reemplaza, pero si quiero agregar... Podrías, ¿cómo se agrega esto? Vamos a probar. Ahí lo agrego. O sea, le puedo agregar, o sea, digamos que la posición 5 diga mic, por ejemplo. Entonces, lo pongo en comentarios. Bueno, entonces tenemos 4 vectores que se llaman instrumentos, si viven, los nombres y el año en que nacieron. Después, o sea, otro elemento fundamental con el que nosotros trabajamos y que vamos a trabajar mucho son los data frames, que básicamente en esencia son tablas. Para poder crear, o sea, data frames desde los vectores, o sea, tienen que tener la misma cantidad de elementos. Entonces ahí creo mi data frame y directamente ahí, o sea, acá puedo ver, digamos, cómo es mi nueva tablita, mi nuevo data frame. ¿Sí? Lo corro dentro de la consola y acá veo de vuelta cómo están constituidos. Después, o sea, se pueden seleccionar, o sea, elementos, o sea, si yo quiero ver, no sé, solamente, por ejemplo, de la fila 4, la columna 3, el valor, digamos, o sea, la lógica que va a estar dentro de los corchetes es primero la fila y después la columna. Lo hago otra vez con corchetes. Para seleccionar toda una fila, simplemente pongo, digamos, la fila que quiero digamos, en el espacio que correspondería a las filas y el resto lo dejo vacío. Entonces esto me trae la fila 1, por ejemplo, o sea, toda esta parte de acá. Lo inverso para la columna. ¿Sí?
Si quiero varias columnas, o sea, por ejemplo, quiero las columnas de las 2 a las 4, quiero las columnas contiguas, ¿no? O sea, continuas. Lo puedo elegir, o sea, así. O sea, con los dos puntos. Ese error inesperado es porque yo solamente tenía seleccionado acá entre el 2, o sea, tenía sombreado del 2 al corchete de cierre, entonces cuando le di run, solamente corrió lo que estaba resaltado. Así que si les pasa eso, pónganse afuera del corchete o sombreen todo el código que quieren hacer. Entonces ahí, o sea, por ejemplo, me dejó afuera el nombre de los Beatles, de cada uno de los Beatles. Ahora, si yo quiero seleccionar, o sea, solamente columnas puntuales, por ejemplo, en este caso quiero la primera columna y la última, de vuelta, dejo vacío el espacio de las filas y con un vector, o sea, le digo, bueno, o sea, quiero solamente la columna 1 y la columna 4. ¿Sí? Y ahí me trajo únicamente esas dos columnas. Esto también funcionaría con los nombres que quiero. Entonces, con C, sí. Depende a veces del tamaño de la tabla, o sea, con la que trabajes, puede ser más cómodo uno, puede ser más cómoda la otra. Algo que se usa mucho también, digamos, o sea, para seleccionar una sola columna, es el símbolo pesos o dólar, digamos, es el símbolo, digamos, de moneda. Esto se suele usar mucho más como para elegir una columna en particular. Y ahí te trae, digamos, o sea, un vector con los nombres. Y de vuelta, todo esto lo puedo, digamos, asignar a objetos. O sea, le puedo dar un nombre, por ejemplo, si yo solamente quiero después, no sé, no sé, sacar los datos de los sueldos, solamente los sueldos de toda la empresa, bueno, podría usar, digamos, o sea, solamente esto y asignarlo a un objeto y eso se transforma en un vector, por ejemplo. Después hay otro tipo de data frame propio de Tidyverse que internamente tiene un par de propiedades, o sea, adicionales, que son los tibble. Y eso, por ejemplo, o sea, simplemente con la función tibble al objeto df, ¿sí? Pues no tengo, o sea, esto no funcionó. ¿Por qué? Me faltó cargar. Si ustedes ahora ven en el código, o sea, en la página, en la URL para poder ver el código, ahí, o sea, van a ver que ya se modificó eso de arriba. Ahora sí. Y por ejemplo, una de las propiedades que tiene, digamos, o sea, el uso de los tables es que, por ejemplo, ya te dice, esto es un table que tiene, o sea, 4 filas y 4 columnas. Estos son, digamos, los nombres de las variables y el tipo de dato que tiene adentro. En la presentación para Litu y para Luis, en la presentación de la semana pasada, ahí expliqué un poquito, o sea, cuáles son los tipos de datos que tiene R y qué significa esto. O sea, DBL se suele usar, digamos, para números enteros, o sea, es una simbología para números enteros, números reales, digo, que suele incluir comillas, y a veces también se usa int, o sea, que es por enteros. El tipo de variable character son básicamente variables nominales, y factor se suele usar también para variables ordinales. Pero bueno, ahora vamos
Vamos a lo buenos. A lo buenos. Les preparé toda una presentación para hoy. Miren qué tipo copado que soy. Sí, lo había visto ahora un poco antes de la clase. Bueno. Sí. Ahora voy a necesitar que entren en slido.com. Pues la semana pasada les pregunté pero me gustaría que me digan, o sea, entren en slido.com y pongan ese código y me digan cuánto saben de inglés para ver con qué materiales puedo trabajar o no. ¿Respondo y salgo? ¿Todo? Sí. Ok. ¿Cuántos somos? 7. ¿No? Excelente. Bien, bien, genial. Buenísimo. Bien, genial. Muchas gracias, gente. Esto era muy útil. Bueno, entonces hoy vamos a ver el paquete Google Sheets 4, algo de manipulación de datos y introducción a la filosofía de Tidyverse y cómo unir tablas. Y si tenemos tiempo, repasamos un poquito el libro. Básicamente la sesión de hoy está, digamos, como... sigue la misma estructura del libro en este caso. Vamos a usar como las mismas funciones, un poco más de hecho, pero vamos a trabajar con lo mismo. Entonces, acá les preparé toda una explicación, ¿sí? Pero vamos a seguirla desde el código. Entonces, lo primero que hacemos es instalar el paquete, ¿no? Yo ya lo estoy instalado, pero para explicarlo nuevamente, o sea, para instalar un paquete, lo puedo hacer desde acá. Para instalar un paquete necesito comillas. Entonces, Google Sheets 4, y le doy Control y Enter, y ahí se instala solo. ¿Sí? Espero que esto no dure mucho tiempo. Gargle es otro paquete. Hola, buen día. Buen día, ¿todo bien? Que complementa a Google Sheets 4 y que nos es muy útil para poder trabajar en español, porque tanto Google Sheets como todo R y la mayoría de las cosas de R está todo programado en inglés, y cuando empezás a trabajar con las ñes o con la tilde y demás, o con la sede portuguesa que Giovanna me dijo, y que ya me olvidé cómo se llamaba, Gargle los viene a resolver estos problemas. Y bueno, y cargamos de vuelta a Tidyverse para hacer toda la manipulación de datos.
Bien. Entonces, le doy Control Enter, y ahí ya tengo cargada los 3 paquetes. La función para leer archivos desde las planillas de cálculo de Google Sheets se llama Sheets Read. ¿De dónde sale todo este código de acá, toda esta secuencia de cosas? Sale de acá. De acá. Este es el archivo con el que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Que está, digamos, está en Google Drive. Se llama nómina. Y todo ese código que está dentro de la función SheetsRead es el ID de la planilla que está acá, en la URL. Después de la D y la barra, digamos, está toda esta cosa que no tiene sentido, que es el ID de la planilla. Entonces, yo si quiero levantar otra planilla de cálculo, o sea, desde Google, o sea, pongo la función SheetsRead y, entre comillas, pongo el ID de la cosa. Entonces, a esto le doy Control y Enter. Puede ser que la primera vez que lo corran, les abra una ventana de Google para autentificarse y demás. Yo ya, como este paso lo hice, directamente me pide que confirme si voy a entrar con esta cuenta de Google, que es mi mail, ¿no? Entonces ahí le pongo directamente 1. Y ahí está como refrescando, digamos, el token de seguridad, digamos, como el código de seguridad, y me dice, bueno, estoy leyendo desde de la planilla, o sea, del archivo que se llama nómina, la hoja 1. ¿Sí? Que es esto de acá. Es como si estuviera levantando un Excel, por ejemplo. Entonces, del archivo nómina, estoy usando la pestaña que se llama hoja 1. Es una buena práctica en programación en general, o sea, que todas las librerías estén, digamos, estén arriba de todo, y que después estén los archivos con los que vas a trabajar. Así que bueno, vamos a hacer eso. Vamos a crear otro objeto que se va a llamar puestos, ¿sí? Que es este. O sea, es la segunda pestaña. Acá tengo, ¿qué tengo acá? En la hoja 1, digamos, tengo el ID del empleado, los años de antigüedad, la edad, el estado civil, que son casados, solteros y en concubinato. O sea, en concubinato son las personas que viven en pareja pero que no están formalmente casadas. La cantidad de hijos que tienen, a qué área. Este es, digamos, como el código de la categoría y el nombre de la categoría. Y en puestos yo tengo, o sea, de vuelta, el ID del empleado, el puesto, o sea, el puesto real de la persona. Acá solamente tengo un grupo de empleados, no los tengo a todos. Después vamos a trabajar un poco más con eso. Y el sueldo de 2016. Así que bueno, esto si quieren transformarlo a dólares, no sé, multipliquen por la inflación de los últimos 4 años y vean más o menos cómo sería la progresión de cómo están ahora. Pero bueno, estos son, o sea, sueldos, o sea, muy, muy viejos ya. Entonces, volviendo al código, o sea, es básicamente el mismo archivo, entonces puedo copiar directamente toda esta función. Pero para que me lea la segunda pestaña, o sea, tengo dos opciones. O sea, le pongo sheet igual a puestos o igual a 2.
Y acá, o sea, me carga digamos, tengo otro objeto que se llama puestos, que tiene 135 observaciones de 3 variables, ¿sí? Que es lo que tengo acá. ¿Sí? Acá estoy en la fila 136 y tengo 3 columnas. Después hay otro paquete que se llama Google Drive, que nos permite cargar un archivo por el nombre. Entonces, de vuelta, lo instalo, o sea, de la misma manera que instalamos Google Sheets 4, por ejemplo, o lo podemos hacer directamente desde acá. Google Drive, le doy instalar y eso lo instala. La ventaja de hacer esto es que después, o sea, no tenés que borrar el código. O sea, vos cuando instalás un paquete desde el script, después tenés que borrar lo que pusiste. Pues si no, cada vez que corres el código, te va a instalar el paquete, y hay algunos paquetes, o sea, que son pesados y que te ocupan y que tardan en cargar, así que esto, o sea, sería un problema. Pero bueno, volvamos a Google Drive. Entonces yo cargo la librería Google Drive con Control y Enter, o directamente desde acá, desde Run, y asigno, digamos, a otro objeto directo, digo, con la función DriveGet, o sea, esto vendría a ser, bueno, como toma, o sea, o trae desde Drive algo que se llame nómina. Y como es, digamos, un archivo, una planilla de cálculo, le digo, bueno, o sea, que lea Sheet, que es, digamos, como se denomina las planillas de cálculo. Y listo. Como es otro paquete, me está pidiendo otra vez la autorización. Perdón, esta parte ¿cómo lo hiciste? Porque lo estoy intentando y no sé qué, ¿es para presionar uno? Claro, yo o sea, entro en la consola, o sea, en la parte de la Sí. consola, y ahí abajo escribo 1. Ah, en la consola se escribe un... Ah, ok. ¿Sí? ¿Quieren probarlos todos? O sea, hasta acá, o sea, pueden copiar y pegar, o sea, el código en R. O sea, prueben, o sea, de hacer esto y veamos si hay algún problema ahí. ¿Lo están haciendo? Ah, yo sí lo estoy haciendo, a ver qué... Y anda bien. Sí, a mí me pareció esto de Google para pedir la La autorización, por ahí puede pasar que algunos... autorización. Copia este código, ve a tu aplicación y pégalo en ella. A ver. Me parece un código, con este código que ¿qué hago? A ver, para... Me parece que comparto pantalla, me aparece copia este código, ve a tu aplicación y pégalo en ella, pero no sé de qué se habla de RStudio, de... Pone tu pantalla. Ok. ¿Dónde está JavaScript? Acá. Me parece esto acá. No, copialo. Ujú. Anda a Voy a RStudio. poner- sí. Y ahí abajo, en la consola, Sí. te dice Ah, Enter Authorization Code. sí, listo. Enter. Ok. Enter o control enter. Ah, ok. No, en la consola es Enter. Ok. La consola es como si abrieran R puro, digamos, o sea, la ventana de R sola, o sea, sin abrir RStudio, digamos, funciona igual ahí. Y bueno, y ahí Ok. ya deberías tener, por ejemplo, en el ambiente, Ah, ok. podrías tener ya Ok. cargado, o sea, nómina o puestos. Nómina. Común, no tengo tantas cosas. No, bueno, por ahora no. Capaz que haya que dar un... No me parece todavía. A ver si hago control enter. Bueno, puesto está parecido, o sea,
Sí. Bueno, capaz, no sé. Bueno, si igual seguimos así, no. Dale, Después pero me dale control preocupo. enter de vuelta Sí. a nómina. Ok, Puesto sí está en. sí. A ver, control enter, sí. Reading for nómina. Ah, está, acá están los dos. Ok, Perfecto. perfecto. Gracias. Listo. ¿Alguno más? O sea, ¿tienen algún... ¿Pudieron? Algo bueno, que no les dije a Luis y a Alitu. Yo estoy grabando esta sesión para después subirla a YouTube. Así que si tienen algún problema con eso, pueden directamente apagar la cámara. Sobre todo porque, bueno, es temprano y también, o sea, ponerse lindo para tan temprano un sábado es medio una tortura. Así que eso, o sea, no tengo problema con que estén, o sea, con la cámara muteada. Bien, de vuelta a compartir pantalla. Entonces, avancemos. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos, o sea, las dos tablas cargadas, o sea, uno que se llama nómina y otro que se llama puestos, ¿sí? Ahora vamos a empezar con todo lo que es, o sea, un poco de tidyverse. Vamos a explorar un poco el dataset. Hay una función, o sea, la semana pasada vimos, o sea, la función dim, la función names, y otras funciones que nos dan como distintas formas de explorar R, de explorar una tabla usando R base. Y tidyverse, que es esta función glimpse, que vendría a ser algo así como pispear, digamos, en español, que ya, viste, o sea, nos tira toda esa información. ¿Qué es lo que vemos acá, por ejemplo? La cantidad de filas, la cantidad de columnas, el ID de cada, la columna ID, los nombres de cada una de las columnas, qué tipo de datos tenemos acá, en cada una de las columnas, y una muestra de los primeros valores que tiene cada una de las columnas. ¿Sí? Yo acá podría hacer, por ejemplo, un head de nómina, y lo veo como en forma de tabla. ¿Sí? Acá hay un problema. Vuelvo otra vez con Glimpse. Y es la columna ID-cat. ¿Qué ven ahí? O sea, ¿qué tipo de variable tiene ahí? ¿Qué tipo de variable tenemos acá? Hay un poco de todo, ¿no? ¿Qué dice esta parte que tengo en Esta pantalla? lista. Una lista, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? Y fíjense, o sea, por ejemplo, antigüedad, o sea, que es una variable numérica, todos los valores están, digamos, sin comillas, o sea, es una variable numérica. Donde tenemos, por ejemplo, texto, como por ejemplo en área, está todo en comillas. En esta empresa en particular, o sea, lo que hacíamos era, por ejemplo, los operarios tenían o sea, el código de la categoría estaba en números y el código de las categorías de los administrativos y personal de jefatura estaba en letras. Entonces, como dentro de esta misma columna tenemos números y letras, R se volvió loco y dijo, bueno, esto es una lista. Las listas en R, digamos, es como un tipo de objeto especial, tiene todo un tratamiento diferente, es como, tiene algunas complejidades para trabajar, pero por ejemplo nosotros podríamos tener en una lista como varias tablas y poder trabajar, digamos, o sea, con todas esas tablas en su momento. Entonces, esto nos va a traer algunos problemas, digamos, para poder laburar.
Entonces la forma de decirle a R, mira, o sea, esto que vos reconociste como una lista, no lo reconozca como una lista. Es un poco más complejo que, que los distintos tipos de caracteres. O sea, pues yo podría, por ejemplo, hacer una lista de... por ejemplo, nómina y DF, que son algunos de los objetos que yo creo, ¿no? Entonces cuando corro lista y un ejemplo, ¿sí? Me trae que el objeto 1 de la lista es una tabla. O sea, es la tabla que tengo con la nómina. Y el objeto 2, ¿sí? Fíjense que aparece con doble corchete. No, eso es porque, bueno, o sea, las listas en R, digamos, es un tipo de objeto en especial, que eso nos puede, digamos, se puede trabajar cuando estás trabajando con, tal vez con base de datos reales. Entonces vos tenés por ahí, no sé, archivos, las distintas bases de datos de la nómina y, no sé, la encuesta de clima por un lado y las ventas. Entonces vos querés hacer después un análisis sobre todo eso. Bueno, podés usar listas como para... Sí, solo una preguntita que me perdí un poco Sí. cuando la nómina 2, porque lo puse, pero no, hasta ahí llego, pero no sé si lo salteamos esta parte o si el objeto nómina 2, ¿para qué sirve? Nómina 2, o sea, lo que sirve, o sea, es para cargar archivos en vez de usar la función de Google Sheets, Ujú. que por ahí, de dónde sacás todo esto, digamos, es como medio extraño. O sea, puedes usar el paquete Google Drive y llamar, digamos, a la planilla directamente por el nombre de la planilla. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Es como un poquito más prolijo, tal vez. Para mí esto es un poco más económico, porque es un solo paso. Estos son dos. Nada, es cuestión de gustos. Mucho Okay. de ¿Y el la... porcentaje? ¿Qué quiere ¿Eh? decir? El señal de porcentaje. ¿Esto? Sí. Esto ya se lo voy a explicar. Esto es un símbolo o sea, propio de los paquetes de tidyverse y en particular de un paquete que se llama dplyr, ¿sí? Que es lo que se conoce como pipe. ¿Sí? El símbolo este se llama pipe y si ustedes ponen control y M, creo, a mí no me deja porque estoy compartiendo la... Pero si ustedes creo ponen control y M en sus scripts, o sea, van a poder, o sea, automáticamente escribir esto que es el signo de porcentaje con el símbolo mayor o igual y otra vez el signo de porcentaje. Ahora cuando les explique tidyverse, o sea, va a quedar un poco más claro, pero es lo que nos va a ayudar, digamos, a encadenar funciones de una manera mucho más prolija y mucho más legible. Tidyverse, o sea, es por un lado como un conjunto de paquetes y es también, digamos, como un estándar de trabajo en R. Digamos. De ahí viene también toda la parte de tidy, o sea, como la filosofía tidy data. Lo escribo acá en el chat para que después... Que es, o sea, la forma de prolijar los datos para poder usarlos. ¿Sí? Pues incluso esta tabla, o sea, esta tabla en particular, bueno, está como bastante limpia, o sea, no tenemos ningún problema ni nada por el estilo.
después les voy a proponer, o sea, elaborar o sea, que todo esto lo que estamos haciendo acá lo elaboremos con un archivo un poco más difícil. Entonces, ahí se va a poner, se pone bueno. Entonces nosotros vamos a hacer con esto, o sea, lo que te permite Tidyverse en general, digamos, es como filtrar datos, agregar columnas, hacer resúmenes estadísticos, seleccionar columnas, agrupar. O sea, hay todo un abanico de cosas. De hecho, si entran en tidyverse.org, ahí hay también como muchos más recursos como para explorar. Y el símbolo pipe es, digamos, lo que le está diciendo a R es que, de alguna manera, o sea, como que todo lo que está usando acá lo pase a la línea de código de abajo. ¿Sí? Pero bueno, basta de spoilear la sesión de hoy y avancemos con lo que tenía diagramado. Por favor. Entonces, bueno, les decía que cuando corríamos la función glimpse, teníamos, o sea, en IDCAT una lista porque teníamos tanto datos numéricos como texto. Entonces, la forma de resolver eso para pasarlo directamente a una variable normal, si se quiere, es con la función unlist. O sea, como deshacer la lista. Y fíjense que estoy usando de vuelta el símbolo pesos o el símbolo dólar para elegir específicamente la columna que quiero modificar. ¿Sí? Entonces la pongo de un lado y la asigno o sea, del otro lado, hago la modificación. Esto de alguna manera lo que está haciendo es como sobreescribiendo dentro del mismo objeto. O sea, dentro de la misma columna. Entonces, corro este unlist y ahora cuando corro de vuelta la función glimpse, veo que el ID de categoría ahora pasó de ser una lista a un carácter. ¿Sí? Esto igual es como muy específico de esta planilla, pero cuando trabajemos con la planilla de sueldos de Sysarmy, con la encuesta de sueldos de Sysarmy, nos va a pasar lo mismo. Bien. Voy a abrir la presentación. Entonces estamos acá. Entonces levantamos el archivo. Les mostré de dónde salía lo que estaba dentro de la función. Usamos la librería Google Drive. Y ahora vamos a ver, digamos, algo que se llama como data wrangling en inglés, o manipulación de datos, o transformación de datos, que es, o sea, lo que hacemos como para manipular los datos y adaptarlos a lo que nosotros necesitamos. Esto implica, no sé, desde analizar los datos faltantes, los tipos de datos de cada variable, y si hace falta transformar los datos o incorporar nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Tidyverse es como el paquete de paquetes, y como que la filosofía y el estándar en el que se convierte es, bueno, o sea, todo lo que tenés que hacer para limpiar los datos, para después hacer los análisis. Tidyverse se convirtió como en el estándar, pero hay, o sea, un montón de paquetes que hacen cosas similares. O sea, que si, por ejemplo, no sé, en algún momento encuentran otro paquete que haga algo parecido, está bien, digamos. O sea, pero este es como, se está convirtiendo como medio en estándar porque también las funciones, que en el caso de todo lo que tiene que ver con Tidyverse, o sea, se los llama también verbos, son como bastante intuitivos, ¿sí?
Entonces el paquete tidyverse es un paquete de paquetes. ¿Sí? Acá, por ejemplo, o sea, uno de los paquetes, o sea, ya lo vimos la semana pasada, que se llama ggplot2. ¿Sí? Tenés un paquete para leer archivos de Excel y escribir archivos de Excel. Tidyr y deplir, o sea, es lo que vamos a ver hoy. Forcat es más que nada como para trabajar con variables de tipo factor. Pur no me acuerdo. Heaven no lo conozco. Lubridate es para trabajar con fechas. O sea, eso es muy útil. Bueno, Tibble es más que nada un programa, o sea, es como un paquete interno que es lo que nos permite, digamos, crear los data frames como Tibble. O sea, una vez que cargamos, o sea, la librería, vamos a ver un mensaje como este que tenemos acá, ¿no? Nos dice, vos cargas solamente la librería tidyverse y dentro de esa librería se cargan estas otras librerías. ¿Sí? El paquete de deplir es, digamos, o sea, es el paquete que, digamos, nos permite hacer justamente, usar todos los verbos de tidyverse, ¿sí? Que ahora se los explico paso a paso. Y antes de presentar los verbos de deplir, hay que conocer, o sea, el pipe. Y acá volvemos otra vez al código. Supongamos que yo quiero ver los empleados que tienen hijos, o sea que en la columna hijos va a ser mayor que 0, y los quiero ver ordenados por área, pero yo quiero ver solamente el área, las columnas área, ID e hijos. Y los quiero ordenados por área. ¿Me pueden decir, digamos, o sea, todas estas cosas que están acá atrás, a qué, o sea, estos son todos los parámetros, ¿no? ¿A qué funciones de acá pertenecen? Acá lo que está haciendo es primero elegir del objeto nómina las filas área, ID e hijos. Después está filtrando, digamos, o sea, por todo lo que la columna hijos sea mayor que 0. ¿Sí? De esa manera, o sea, le estamos diciendo, bueno, o sea, quiénes son los que tienen hijos y quiénes no. Y después, por último, con la función arrange, que significa ordenar, le estamos diciendo que me los ordene por área. Entonces, si yo corro esto, por ejemplo, me va a tirar un table, o sea, un data frame, una tablita, digamos, que se la puedo asignar a un objeto. Acá no lo estoy haciendo por objetos porque no quiero, o sea, porque no lo necesito. Pero acá me está justamente haciendo lo que le pedí. Me trajo las columnas área, el ID del empleado y la columna hijos, de todos los empleados que tengan que tengan hijos, o sea, mayores, o sea, que la columna hijos sea mayor que 0. Y acá lo que me está diciendo es que hay 367 filas más, ¿sí? Es como medio inteligible, o sea, difícil de comprender. O sea, y acá lo hicimos re simple, o sea, simplemente hicimos como un filtro de datos y los pedimos que lo ordenen. O sea, no estamos ni agrupando, no estamos haciendo ningún cálculo ni nada por el estilo. O sea, una forma análoga de hacer lo mismo sería, por ejemplo, creando como pasos intermedios y creando objetos. Entonces, lo primero que hago es seleccionar, crear digamos, una tabla con las variables que necesito. Área, ID e hijos. Después filtro, o sea, en donde todo lo que esté en el objeto 1, ¿sí? Que tiene la columna hijos, que por ejemplo acá vemos que me trae uno que, o sea, incluyó a alguien que no tiene hijos, me filtre, o sea, la columna hijos mayor que 0. Entonces ahora tengo esta misma selección con 3 variables, pero lo quiero ordenado por área. ¿Sí? Si yo corro, por ejemplo, selección 2, sin el arrange,
O sea, me trae, digamos, los datos que le pedí, pero en el orden que figuran en la tabla. Entonces yo le digo, no, pero pará, lo quiero ordenado por área. ¿Sí? Y ahí, o sea, obtuve el mismo resultado que antes. ¿Sí? Área, las columnas área, ID e hijos, ordenados alfabéticamente por área. Y una pregunta, ¿esto Sí. de hacer por pasos, o sea, más que nada cuando uno arranca o depende mucho del estilo de cada uno? Porque para mí, como la primera, resulta, después que la entendés, resulta mucho más fácil. No Claro, sé. el tema es cuando estás agrupando. Y acá es donde entra Tidyverse, por ejemplo. Fíjense, por ejemplo, o sea, en realidad, o sea, no es ninguna de las dos. O sea, lo que debería hacer, o sea, es como, y acá es por qué, o sea, se explica por qué Tidyverse, o sea, se está volviendo de alguna manera un estándar de trabajo. Tidyverse, o sea, lo que te permite es como hacer de manera mucho más prolija, digamos, todos los pasos, y mucho más legible e intuitivo, o sea, todos los pasos que nosotros hacemos. Esto es como, o sea, la primera opción sería como, por ejemplo, encadenar fórmulas en Excel. Digamos, o sea, si yo quiero, no Son sé, como un if anidado o algo así. como un if anidado, tal cual. Acá hicimos una operación muy sencilla, digamos, o sea, pero por ejemplo, si yo quisiera ver, por ejemplo, el sueldo promedio, digamos, agrupado por área, qué sé yo, ya no es tan sencillo eso. Entonces ahí necesitamos, por ejemplo, ahí sí haríamos esta por pasos. Fíjense una cosa, o sea, en cada uno de estos pasos, yo tuve que decirle a la función cuál era el objeto que tiene los datos, dónde están los datos. ¿Sí? Primero le dije que traiga los datos de nómina. Después, o sea, en el segundo paso le dije, tráeme los datos que guardé en el objeto selección 1. Y después, o sea, le dije de selección, o sea, tráeme de selección 2, pero ordenados por área. El pipe, o sea, lo que viene a hacer, digamos, este simbolito, o sea, que es el porcentaje, el mayor y el porcentaje. El pipe lo que viene a hacer es como decirle, bueno, todo lo que hiciste antes, pasarlo a la etapa de abajo. Entonces, fíjense que solamente nómina, o sea, el objeto nómina, lo usé una sola vez. Después le dije, bueno, seleccioname las áreas, o sea, seleccioname las columnas que necesito, filtrame, o sea, de vuelta le paso el pipe, filtra, ¿sí? Y de vuelta le paso el pipe para pasar a la siguiente función, y le digo, ordenámelo por área. Entonces después, cuando corro este mismo código, me trae lo mismo que me trajo antes, pero de una forma, o sea, la forma de llegar a esto fue como un poco más sencillo, digamos, o sea, porque acá, digamos, para hacer esto estuve 10 minutos, básicamente, hasta que encontré cómo era la secuencia, o sea, para hacer todo esto, o sea, Sergio, toda la tengo parte de una prueba de pregunta. error. Sí. ¿Cómo? Tengo una pregunta. En la Sí. parte del código donde has corrido último, puedes verlo. Sí. En la parte de área, cuando corres eso, no es necesario que tenga este código que aparece al costado, que es propio de la librería. ¿A qué se debe? Es O sea, yo veo que corres que, a todos con el código menos al último. si corro esto, No, claro, pero el de área no tiene ese código al costado. porque eso ahí es donde termina. Ah, ok, eso solamente, o sea, según es la librería, solamente se corre hasta el final nada más. Claro, si yo le pusiera, por ejemplo, el pipe otra vez al final, o sea, R lo que ¿Ya? estaría esperando es que yo hiciera una cosa después. Y si corres eso, sale error, te puede decir. Ah, ok. Sí. Pues está esperando que yo haga algo más. Ah, perfecto. ¿Sí? Eh, sí. Pero esto, bueno, o sea, digamos, el símbolo pipe lo que le dice es, bueno, o sea, es como lo que está acá, pasarlo a la etapa siguiente. Em, y esto, o sea, se lo podría asignar a un objeto, digamos, o sea,
qué sé yo, estoy haciendo, no sé, un evento para el Día del Niño, entonces, bueno, quiero crear un objeto que se llame hijos, entonces se lo asigno a ese nombre, y cuando corro este código, acá voy a tener esta lista, o sea, esta tabla nueva con los hijos. ¿Sí? O sea, con los empleados que tienen hijos y demás, y cuántos hijos tienen, etcétera, etcétera. Después, si ven en el cheat sheet, o sea, en el machete con los atajos o sea, y demás, hay como distintas variantes, o sea, de todos los verbos que vamos a ver, tienen como distintas variantes, ¿no? Por ejemplo, select, guión bajo, if, o sea, me dije, o sea, las columnas que tengan la condición en este caso is numeric. Entonces ahí me trae, por ejemplo, una tabla nueva simplemente con las 4 filas que tienen datos que son números. Acá tendríamos que cambiar que ID no sea número para evitar algún problema después en otro tipo de análisis. Si ustedes van a la planilla, o sea, si ven ustedes la planilla, primero viene ID, después viene, no sé para qué estoy haciendo el que tengo una gran memoria, después viene antigüedad, después viene área, estado civil, hijos, área, el ID de la categoría y el nombre de la categoría. Yo en R, o sea, cuando hago una selección le puedo decir, o sea, bueno, que me lo traiga en el orden que yo quiero. ¿Sí? Después hay una función que se llama everything, o sea, que lo que hace es como elegirme todo, o sea, elegirme el área que yo quiero, o sea, la primera columna que quiero ver, y después con everything me dice, bueno, tráeme el resto. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, no sé si quiero hacer un determinado tipo de análisis los datos, y quiero que las columnas estén ordenadas de cierta manera en particular, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quieren hacer 2 preguntas? Bien. Ahora vamos a ver un poquito de filter. ¿Sí? Antes, o sea, le pasamos solamente una sola condición, que era que hijo sea mayor que 0. Nosotros podríamos pasar como varias condiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ver del objeto nómina que me filtre los que tienen antigüedad menor que 1 y que sean del área insertos. ¿Sí? Y ahí me trae una tablita con los datos que le pedí. La condición y también puede ser reemplazada, se puede usar con el símbolo del ampersand, creo que se llama, o con una coma. ¿Sí? Si yo corro esta parte de abajo, va a pasar exactamente lo mismo que antes. ¿Sí? Ahora, si yo quiero de 2 áreas, y pongo, o sea, quiero, o sea, que me traigan los empleados del área de finanzas y del área de recursos humanos, y lo corro, ¿qué pasó acá? Me trae una tabla con 0 variables, o sea, con 0 filas y 8 columnas. ¿Por qué creen que es esto? ¿Qué creen que pasó acá? Lo que pasó acá es que, digamos, o sea, uno en una base de datos, o sea, por lo general siempre o pertenece a un área o pertenece a otra. Digamos, no puede estar en 2 áreas a la vez. Entonces, si yo quiero ver datos de 2 áreas diferentes, tengo que usar
digamos, el símbolo O, digamos, ¿sí? Que sería OR en lógica. Y que esto, por lo general, este símbolo, esta barrita vertical, está al lado del 1 en el teclado, ¿sí? O sea, arriba de la Q tenemos el 1, al lado del 1, por lo general, por lo menos en los teclados en español, tenemos este simbolito. Y ahora, si yo corro este código, me trae una tabla con los empleados que son de finanzas o de recursos humanos. Ah, solo es uno nada más. Una barrita. Es esa barrita, sí, sí, sí. Ah, porque en otros lenguajes son 2 barritas el O. Ah, puede ser, sí, sí, sí. En caso de R es uno solo. Creo que en la presentación anterior, o sea, están los operadores estos. Fíjate, por ejemplo, o sea, para decirle, o sea, que el valor de área sea igual a las finanzas, estamos usando un doble signo igual. ¿Sí? Esto puede, después en otro momento vamos a ver que, o sea, un símbolo igual es para modificar un parámetro. Una alternativa a esto, o sea, a esto último que hicimos, fue decirle, o sea, es pasarlo dentro de un vector. Entonces, escribimos el objeto que vamos de la tabla con la que vamos a trabajar, pasamos un pipe, le decimos filter o sea, de la columna área, y con el símbolo más in, escribimos in, y el símbolo otra vez, perdón, porcentaje, le pasamos un vector con las áreas que queremos ver. Entonces, si yo corro este código, o sea, me va a traer exactamente lo mismo que antes. ¿Sí? Si yo quiero todas las áreas menos el área de calidad, por ejemplo, o sea, la forma de decirle a R, o sea, quiero todo menos lo que es igual a calidad, es con el símbolo de exclamación y un igual. Esto es, o sea, es el equivalente a not equal. Entonces acá me va a traer todo lo que yo quiero, o sea, lo que le puse acá, menos, o sea, el área de calidad. O sea, de las 522 filas que tenía originalmente, o sea, yo tengo acá 485. Después puedo filtrar por varias condiciones. O sea, yo, por ejemplo, o sea, les había dicho que en ID de categoría, o sea, todas las categorías que empiezan con un número son de los operarios, o sea, que están jornalizados, o sea, que cobran por hora. Y después, o sea, yo tengo el resto de los empleados que cobran un salario mensual, ¿sí? Por 30 días. Entonces yo quiero, digamos, o sea, una forma de filtrar, digamos, o sea, y quedarme solamente con los empleados que tienen un sueldo, es, o sea, pasándole el símbolo de exclamación antes del nombre de la variable, y le digo que, o sea, me omita de toda la tabla, que no me traiga todo lo que está acá adentro. ¿Sí? Como yo sé que acá tenemos de la categoría 1 al 5, le digo, créame un objeto que se llame mensuales, que venga del archivo nómina, pero filtrame, o sea, todo lo que no sea categoría 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Sí? Y si ahora lo paso, o sea, corro mensuales, voy a tener un table de 135 filas por 8 columnas. La función arrange, o sea, como ya les dije, o sea, lo que hace es ordenar los datos. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero ver de mi nómina, quiero ver los empleados por edad, por área, y lo ordena por edad. ¿Sí? Por default, lo que hace esto es ordenarlo ascendentemente. Entonces, si yo quiero ordenarlo descendentemente, tengo dos opciones. O le paso otra función que se llama descendente, o sea, desc, o uso el signo menos. ¿Sí? Acá.
Bueno, acá lo que les decía también es que esto funciona igual para las variables que son de texto. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Ah. Sí, acá digamos, la condición por la cual se ordena la tabla, o sea, esta selección, es por el área. Y acá yo veo, por ejemplo, todo ordenado por área. Les decía entonces que con la función des, o sea, ustedes le dicen, o sea, que ordene descendentemente los datos. ¿Sí? Entonces, acá me los ordeno descendentemente, o sea, de los más viejos a los más jóvenes, o con el símbolo menos. Entonces yo de esta selección, digamos, quiero que me los ordene únicamente por antigüedad, pero de mayor a menor. Entonces vemos que en esta empresa tenemos 3 personas que tienen 40 años de fábrica. Aparte de mí, ¿quién más tiene 40 años acá? Nadie, ¿no? Bueno, estas eran cosas que pasaban en Pilkington, por ejemplo. Después está, digamos, la función group by, que, o sea, lo que hace es agrupar. Y esto se usa mucho, o sea, digamos, con otro verbo que se llama summarize, que summarize lo que hace es... Ay, me perdí antes de mostrarles esta. Deplete es verbo no sustantivo. Summarize lo que hace es como crear columnas, ¿sí? O sea, Summarize va a crear una columna nueva con medidas de resumen estadístico. Las medidas de resumen estadístico son la mediana, no sé, el promedio, etc. ¿Sí? Entonces yo, o sea, esto lo puedo usar, digamos, en conjunto con group by para, por ejemplo, ver la antigüedad promedio por área. ¿Sí? Entonces, a la función, digamos, primero creo, o sea, llamo el objeto, ¿no? O sea, voy a trabajar sobre el objeto nómina. Le paso un pipe para que siga para abajo. Quiero solamente las áreas, las columnas que tengan área y antigüedad. Después le digo, agrupámelo todo por área y créame una columna que se llame antigüedad promedio con y el cálculo, y acá tenemos un solo símbolo igual, que sea promedio de antigüedad. ¿Sí? Y esto me va a traer digamos, un table, una tablita, o sea, con solamente 2 columnas, que son cada una de las áreas y la antigüedad promedio que tenemos ahí. Después hay otro verbo que se llama mutate, que, o sea, lo que hace es crear columnas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a hacer un cálculo loco. Yo quiero ver la edad de los empleados y cuál es la diferencia respecto del promedio de edad de la empresa. Entonces, con la función mutate, lo que voy a hacer es crear una columna nueva que se llama diferencia de edad, que va a ser igual a la edad del empleado menos el promedio de edad. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces yo cuando corro esto me va a traer un listado de todos los empleados, ¿sí? Y este tiene, por ejemplo, 51 años y tiene 13,7 años más que el promedio. ¿Sí? Entonces yo quiero ver, bueno, el promedio de edad, nómina, edad, es de 37 años. ¿Sí? Mutate también se usa bastante como para cambiar el tipo de dato que tiene una columna. ¿Sí?
por ejemplo, o sea, nosotros tenemos que la columna ID categoría es una función, o sea, es un tipo de variable de carácter, pero yo quiero que sea una variable más ordinal, entonces la paso a factor. Entonces ahora cuando hago nómina de vuelta, o sea, ID de categoría, o sea, es una variable de factor. Después tengo o sea, creo que la última función que vamos a ver hoy de tidyverse, que se llama rename. ¿Alguien me puede decir para qué es? Cambia el nombre de la, de la Tal cual. O sea, Para renombrar. Sí. es para cambiar el nombre de la variable. O sea, con esto lo que quería decir es como que las funciones de tidyverse, o sea, cuando las usás, o sea, te das cuenta para qué son, digamos. ¿Y esto cómo En otros funciona? paquetes a veces, o sea, los nombres no son tan claros. Mm. Entonces, ¿esto cómo funciona? Le paso el nombre que quiero que tenga la columna y le digo cuál es la columna original. Entonces, esta columna que yo tengo que se llama nkTeg, que es la categoría, yo la quiero con un nombre más prolijo que es categoría, y listo. Ahora cuando corro otra vez la función glimpse, por ejemplo, de nómina, ¿sí? La última columna, en vez de llamarse nkateg, que esos son los nombres que a veces, o sea, cuando vos te bajás información de la base de datos de una empresa, o sea, a veces las tablas, o sea, tienen este tipo de nombres. Entonces, para poder trabajarlo y que sea más comprensible, esta es una forma. Y una pregunta. Si alguien cambia el nombre de la columna en la sheet original, ¿esto tiene impacto en el código o Sí. no? Okay. Tiene impacto en el código. Lo que no tiene impacto es a la inversa, salvo que vos quieras, ¿no? Fíjense que yo acá, digamos, en mi objeto nómina, o sea, en mi tabla de nómina que tengo acá en R, ahora me aparece o sea, me aparece la columna categoría, digamos, con el nombre nuevo que le puse. Pero cuando yo voy a la tabla original, sigue con la tabla original. Sigue con el nombre original. Esto está bueno porque, digamos, vos podés hacer, o sea, hacer las cosas que quieras, las transformaciones que quieras, pero a menos que le indiques a R que te pise la base de datos, no lo hace. Entonces vos vas a estar trabajando siempre de una manera segura. Eso está muy bueno. ¿Dos preguntas que quieran hacer hasta acá? Yo sí tengo una pregunta. Bien. El link que compartiste al principio es para poder ver el código que tú tienes ahí puesto, ¿cierto? En R. Sí. Que está en la ¿Cómo? URL. Ajá. Ya les paso. O sea, si ustedes ponen esta URL en su navegador de internet. ¿En cualquier navegador? Sí, debería ser. Ok. Gracias. O sea, entran ahí y ustedes van a poder ver en tiempo real, o sea, lo que yo estoy escribiendo acá. Eso está piola porque después, o sea, lo copian y lo pegan directamente y listo. Porque R es muy sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. O sea, si yo, por ejemplo, le pongo acá. Me dice el objeto nómina no existe simplemente porque le cambié la mayúscula a cosa. Bien. Pero eso no haría más pesado. No entiendo en qué momento hiciste la pregunta, Luis. No, me refería cuando estabas haciendo la parte, o sea, la parte de select para ir llamando a las tablas, o sea, Sí. llamarlas, filtrarlas, las maneras de definir el código, bueno. Por ejemplo, cuando programas en otro y utilizas variables, o sea, el código es menos pesado que cuando empiezas a declarar todo y al final haces las funciones.
pero tú te referías más que todo a usar esta librería por el tema de la flexibilidad, ¿no? Que te permite declararlo y simplemente como mencionarlos, pues, ¿no? No entras mucho a la lógica ni te confundes tanto. Para Claro, eso sí, veo sí, más que todo sí. esta librería. Creo que Tidyverse en general es como bastante ágil. O sea, esta forma intermedia, digamos, o sea, de hacerlo todo por pasos, eso sí haría pesado todo porque, por ejemplo, acá en el ambiente, o sea, me está creando varios objetos, digamos, y me está ocupando espacio en memoria. Acá, por ejemplo, o sea, cuando vas a hacer todo este tipo de operaciones, o sea, lo bueno es que, a ver, vos vas haciendo después, la idea es que lleguemos a esto hoy, ¿no? ¿Sí? Vos vas haciendo paso por paso y lo piola de esto es que vos podés ir probando, o sea, un paso a la vez, y después, una vez que ese paso está bien hecho, le agregás, digamos, como una capa más de análisis. Entonces, eso es una de las cosas muy piolas que tiene R en general. ¿Sí? Así que no, y sobre todo con la cantidad de datos que laburás en recursos humanos, por lo general no vas a tener problemas de rendimiento. Esa es una de las cosas muy piolas de R. O sea, ahora cuando empezás a trabajar tal vez con millones de registros, pero no sé, incluso te diría, no sé, como arriba de los 5 millones de registros, o sea, una cosa... ahí puede que se ponga un poco más pesado y que necesite otro tipo de técnicas para hacer muestreos y cosas por el estilo. Y más, bueno, vamos a la función join, que es unir datos. Hay un montón de joins diferentes, o sea, en la presentación le puse algunos. Sí. Nosotros la que más vamos a usar es left join, ¿sí? Que nosotros es básicamente esto. Voy al código otra vez. Por ejemplo, si yo esto lo hiciera, bueno, nosotros ya cargamos puestos, o sea que esto no hace falta correrlo de vuelta. Pero nosotros, o sea, para hacer un join, lo voy a hacer sin el pipe, ¿no? para hacerlo más legible. Le tengo que decir, bueno, hacemos un left join de nómina. Eso sería lo que está a la izquierda, ¿sí? Después el objeto puestos, ¿sí? Y después le digo by ID. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? O sea, que, digamos, yo quiero seguir trabajando mi tabla nómina, entonces, o sea, mi objeto nómina, que está a la izquierda, tráeme de la tabla puestos todos los valores que coincidan con el ID. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta a la planilla. Yo tengo acá en la hoja 1, o sea, lo que en R lo estoy llamando como nómina, tengo el ID y de la columna, o sea, de la tabla puestos, o sea, va a buscar las coincidencias que tenga entre una tabla y la otra y me va a traer, o sea, estas dos columnas, puestos y salario. ¿Sí? Eso es lo que va creando esto. Entonces, en los casos en donde no hubo coincidencias, me trae, o sea, me pone un valor nulo, o sea, un NA. Claro, es como un buscar B. Sí, exactamente.
esto lo puedo pasar directamente, por ejemplo, a través del pipe. Entonces, por eso, digamos, cuando yo uso el pipe y hago un left join, no hace falta que invoque de vuelta a la nómina. Es más, vamos a hacerlo de vuelta así, pero sin el byte para ver qué pasa. Y ahí me creó un objeto nuevo, o sea, que es exactamente igual al anterior, o sea, a la tabla nueva. ¿Sí? Que son de 522 observaciones con 10 variables. ¿Sí? Y de vuelta. Por lo general, digamos, o sea, y esto por ahí lo podemos jugar la semana que viene con esto, digamos, por esto, o sea, en un curso de DataCamp, o sea, de HR Analytics, digamos, el instructor siempre repetía como que los pasos, digamos, como para hacer análisis, o sea, o los primeros análisis en R, es primero seleccionar las tablas que necesitas, con las que querés trabajar, y agruparlas. Después resumir, digamos que esto sería, digamos, estos pasos serían, que estos pasos serían, sí, como decía acá, agrupar, digamos, hacer medidas de resumen estadístico o crear nuevas columnas con los verbos summarize y mutate, y después graficar, digamos. Esa era como la secuencia que siempre seguía digamos, a lo largo del curso. Entonces, yo se le dejé este acá como a modo de ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo de este objeto nuevo que se llama nómina full, o sea, esto de acá, esta tabla nueva, yo solamente, bueno, ahora que tengo los sueldos y que tengo los puestos, o sea, puedo ver, o sea, como información un poco más rica, más allá de la edad, o si tienen hijos y demás. Entonces, quiero el área, el puesto y el sueldo. Creo que me filtre todo lo que no sea nulo, o sea, is.nam, o sea, lo que hace es evaluar si una observación es nula o no, y con el signo de admiración le digo, bueno, o sea, todo lo que no sea nulo, tráemelo de la columna puesto. Después, agrupámelo por área. Después, con la función summarize, creame una columna nueva que se llame sueldo promedio. Y de ahí le paso la función promedio del sueldo, ¿sí? Con la función min. Y después, o sea, con la función pipe, le digo, uso ggplot, que es digamos, una función para hacer gráficos, y le digo, en la parte de estética de la función, en el eje X quiero los valores que están en área, ordenados. Vamos a hacer una cosa primero. Sí, vamos a hacer un gráfico primero del área, y en la columna I quiero el sueldo promedio, y acá no pasamos el pipe, pasamos el símbolo más porque es una función propia de ggplot, ¿sí? Y quiero un gráfico de columnas. Entonces yo ahora corro todo esto, y tengo un hermoso gráfico de barras, ¿sí? Con todo el sueldo, con todos los sueldos promedio. Acá tenemos un problema porque, bueno, o sea, los nombres de las áreas, o sea, son largos, entonces se pisan entre sí. Entonces, una forma de solucionar esto, y bueno, también como les había explicado la semana pasada, ¿no? En los gráficos de barras, cuando la variable no es ordinal, como en este caso, los gráficos de barra deberían estar ordenados de mayor a menor, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, y con eso terminamos hoy.
vamos a hacer con la función reorder. O sea, yo quiero de vuelta, primero, o sea, en el eje de la X quiero los sectores de la empresa, pero el criterio para ordenarlo va a ser sueldo promedio. Cierro ahí. Y como los nombres son largos, o sea, una de las cosas que yo puedo hacer es voltear el gráfico para que los nombres de los sectores queden legibles. Así que eso lo hago con esta función que se llama chord flip. Y ahora cuando corre este gráfico, tenemos los sueldos promedios, o sea, de todos los sectores, ordenados, o sea, de mayor a menor. ¿Sí? Si yo no le pusiera el reorder, esto estaría ordenado alfabéticamente. Si quieren lo probamos. Acá está claro, porque, o sea, un problema de esto, y por qué está bueno ordenarlo de mayor a menor, es que, o sea, yo veo cuál es el que más gana. Ahora, ¿cuál es el quinto sector que tiene el sueldo más alto promedio? Ya ahí es como más difícil, tenemos que subir y bajar la vista y hacer comparaciones. Entonces, por eso siempre reorder es una buena práctica. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Solo una cosa que no funciona, intenté entrar con en el enlace que enviaste con los números, pero a mí no sale. No sé si a otros le pasa lo mismo. Bueno, a mí tampoco. ¿No? Qué raro. Igual, o sea, ahora les voy a... O sea, yo todo este script lo voy a subir a GitHub, así que de ahí lo copian y lo pegan, así que no se preocupen por eso. Lo voy a subir para que tengo... Dale, gracias, que así ya toda cosa que pedimos. No Gracias. Sí, ahí está, por ejemplo, o sea, todo el código plano de la sesión 1. ¿Sí? Así, bueno, eso. La presentación. Y bueno, esta última respuesta. O sea, esto más en joda, pero... es que no puedo con no puedo con mi genio, tengo que hacer este tipo de pavadas. Ahí en este enlace vas a publicar el texto de hoy. Sí, ahora... si quieren ya lo hago ya. Entonces la idea, ¿cuál es ahora? O sea, nosotros ahora ya tenemos un dataset, o sea, en el que podemos, o sea, jugar. Así que la idea es que prueben distintas cosas para hacer. O sea, nosotros tomamos ahí los puestos promedios. Podríamos saber, por ejemplo, no sé, podríamos hacer el mismo ejercicio con, por ejemplo, los sueldos promedios por puesto. O donde hay, digamos, una mayor diferencia de sueldos y demás. Si se animan, les paso una función más. No, se la voy a complicar demasiado. En todo caso, se las paso el lunes o martes a ver cómo les salió y después vemos. Pero sería con la función case when sería. Si quieren googlear cómo funciona, eso lo que nos va a permitir es armar como categorías. Entonces podemos poner una categoría de, por ejemplo, todos los empleados que tengan menos de 25 años, de 26 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45 y así sucesivamente.
O podemos ponerlo en rango de décadas, o sea, todos los que tengan hasta 30, los que tengan de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 65. Y entonces ahí vamos a crear como unas categorías con case when. No ven más la pantalla porque no estoy poniendo nada ahí, pero se los dejo como tarea. Entonces ahí podríamos hacer, por ejemplo, un cálculo de, bueno, cuánto es el sueldo promedio de cada uno, según la categoría de antigüedad, por ejemplo, o de edad. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya tienen por lo menos para jugar algunas cosas, prueben, o sea, recuerden que está el canal de Slack. Vamos a poner el canal de Slack. Luis, o sea, esta mañana te mandé una invitación acá, ahora lo que me falta es mandarte la invitación al video de la sesión pasada, y a la carpeta de Google Drive, y ya estaríamos. Pero bueno, acá en auxilio pueden hacer consultas de las que quieran. Si comparto la pantalla va a ser más fácil. Sí, en el canal de auxilio pueden hacer las consultas que quieran. En general, por ahí, o sea, yo estoy pasando, voy a subir el link de los videos y tienen acceso también a todo lo que compartimos antes. Si tienen libros para compartir, lo pasan. Memes también son bienvenidos. Lo único que les pido con esto es que seamos respetuosos, o sea, tratemos de no subir nada que pueda ser agresivo y nada más, u ofensivo. Y varios, o sea, no sé, si tienen alguna búsqueda difícil que se les complica y quieren compartir acá, lo que sea. Por ejemplo, acá Paula compartió un curso gratuito que hubo la semana pasada de Pablo Casas, que tiene un curso en la Escuela de Datos Vivos, que es gratuito, que también se lo pueden usar como para complementar lo que estamos haciendo acá, que está muy bueno. De hecho, a Pablo lo tengo ganas de invitarlo para alguna sesión en el futuro. Y respecto a eso, les cuento que ya confirmé para el 30 de mayo que nos dé una clase especial, digamos, Pablo Tiscornia, que es un flaco que labura en el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas Argentino, y que nos va a dar como una suerte de clase sobre encuestas, armado de encuestas, y sobre todo cómo analizarlas, porque el flaco labura, o sea, analizando una de las encuestas más importantes del país, que es la encuesta permanente de hogares, así que la tiene más que clara, y además está haciendo un posgrado en investigación social, que incluye también toda la parte de encuestas. Así que eso va a estar muy piola. Pero bueno, eso va a ser para el 30 de mayo. Así que bueno, de mi parte, nada más. Cualquier cosa me escriben. Yo trato de responder lo más rápido que se pueda. Así que, bueno, la semana que viene vamos a ver gráficos. Va a estar divertido. Así que si quieren, o sea, vayan jugando con lo que armamos hoy. Y la semana que viene ya les armo algunas cositas sobre visualización, o sea, sobre como criterios y demás. Y vemos algunas funciones en ggplot como para jugar y demás. Así que, de mi parte. Bárbaro, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Que les vaya muy bonito. Buen fin de semana. Igualmente. Igualmente.